Queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio da un paso más en este encuentro con el reino de Dios que hemos venido teniendo durante todos estos domingos del tiempo ordinario. ¿A qué se parece el reino de Dios? Las exigencias de la vida en el reino de Dios. Y hoy estamos hablando de el envío a los hijos del reino de Dios. Somos misioneros del reino, de ese reino nuevo que es Cristo, que ha venido al mundo para iluminarlo, para darle esperanza, para transformarlo. Pero Jesús cuenta con nosotros. Por eso en el envío que hoy hace el Señor de este grupo de sus discípulos, además es interesante que los envía de dos en dos. Es interesante que nos fijemos en varios aspectos del envío, de la misión. En primer lugar, no se puede ser misionero si no se es enviado. El Señor llama. El llamado es un envío. ¿Y la llamada para quién es? Para todos y cada uno de nosotros. En la primera lectura escuchamos la llamada de Dios al profeta Amós, un pastor, un hombre de vida sencilla, se dedicaba a cuidar de su rebaño. El envío a los 12. Los 12 tampoco eran personas excepcionales, eran personas comunes y corrientes como nosotros, con oficios sencillos, pescadores, algunos oficios incluso complicados y rechazados por la sociedad, cobradores de impuestos, etc. Pero es interesante, queridos hermanos y hermanas, es que la llamada es para todos y no requiere de nosotros, por lo menos en principio, ser profesionales del Evangelio, ser doctores en teología, ser especialistas en catequesis o en metodologías o pedagogías. Lo único que requiere de nosotros es una respuesta. Aquí estoy, Señor, envíame. La disponibilidad para ir a la misión. Entonces, hermanos y hermanas, se es misionero porque Dios llama. Y si llama, espera de nosotros una respuesta que no cuenta desde el principio con una cualificación, porque quien hace eficiente la misión es Él mismo, con el fuego y el poder del Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nosotros a veces nos excusamos de ser hombres y mujeres activos en la evangelización, en la vida misionera de la iglesia. No sé cómo, me da miedo, no estoy preparado, a duras penas sé abrir la Biblia, pero no sé cómo leerla y cómo buscar textos en ella. Puede ser todo eso cierto, pero lo primero que el Señor de nosotros espera es nuestro sí. A partir de allí, por supuesto, el compromiso de crecer en nuestra fe, de madurar en ella y de formarnos para responder mejor a este encargo. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, no podemos sentirnos satisfechos al escuchar que Dios necesita de nosotros y mirar para otro lado. El Señor requiere de personas que crean en Él y que tengan el deseo de ser sus anunciadores en los distintos escenarios de la vida. Y ser misioneros, ¿qué significa? Esto es lo segundo, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué significa evangelizar? ¿Qué significa ser enviado? Significa simplemente dar a conocer a Dios. Dar a conocer que Dios es una presencia de bendición en el mundo. Dar a conocer que Dios nos ha destinado por Cristo a ser sus hijos. Dar a conocer al mundo que Dios le ama.
que Dios tiene una respuesta para sus grandes interrogantes. Evangelizar significa caminar con los hermanos y hermanas, con la gente que está buscando desesperadamente una esperanza, una luz, una respuesta. Y nosotros sabemos por nuestra fe en el Señor que en Jesús está todo esto. Entonces podríamos decir, hermanos y hermanas, que evangelizar no es dar cátedras sofisticadas. Evangelizar comienza por compartir y comunicar una experiencia de vida. Si nos sentimos amados por Dios, no podemos menos que experimentar en el interior una fuerza poderosa que nos invita a compartir esa experiencia. Hermanos y hermanas, evangelizar requiere de hombres y mujeres dispuestos a acompañar esta acción. Evangelizar no es un privilegio de sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas, o laicos muy bien preparados en teología o en otras disciplinas teológicas o eclesiales. Requiere de creyentes, requiere de madres y padres de familia, requiere de trabajadores, requiere de empresarios, requiere de políticos, requiere de todo tipo de personas que en sus ámbitos de vida tengan la audacia y el valor de testimoniar lo que Dios está haciendo en sus vidas, de hablar de Dios antes que con palabras, que con su propia experiencia de vida. Por eso entonces lo tercero que quiero destacar, además de la misión empieza por la llamada, y de qué es la misión o la evangelización, cuál es el estilo del evangelizador, cuál debe ser el estilo del misionero. Y pudiéramos decir que lo debe identificar una cosa: la no profesionalidad, es decir, la sencillez. Hoy el Señor nos recomienda en el Evangelio a los que vamos cumpliendo este encargo en su nombre, no llevar una maleta muy grande y muy pesada, ¿no? No lleven alforja, no lleven una túnica de repuesto, no lleven, una mochila ligera. Pero ¿cuál es el mensaje de fondo? Cuando uno carga de muchas cosas la maleta, es porque no tiene suficiente confianza en aquel que lo envía y en el respaldo que le da. Es una invitación a confiar antes que en las cosas y en los medios, a confiar en la persona del que nos envía, es decir, el Señor mismo. Cuando hablamos de la no profesionalidad, no significa quedarnos en una misión superficial. Por supuesto que no. Significa tener un estilo de confianza en que es el Espíritu de Dios el gran evangelizador, el que actúa en nosotros, con nosotros y por nosotros. Hermanos y hermanas, se es testigo de la propia fe, no a partir de nuestra propia confianza o buscando nuestra propia ventaja, sino porque uno se siente empujado a ello y siente el deseo poderoso de llevar el nombre del Señor, sintiendo que Él es el que debe brillar, Él es el protagonista. El no profesionalismo, además de confianza, entonces nos habla de humildad, de no buscar protagonismos, de poner siempre delante a la persona de Jesús. El evangelizador, obispo, sacerdote, religiosa o laico, no es una estrella que se pone a sí mismo en el centro, sino que a través de su ministerio deja que quien hable y quien tome el protagonismo y quien se meta en el corazón de los demás sea la persona de Jesús. El estilo sencillo, desprendido y confiado es el que debemos adoptar en la evangelización y el que debemos asumir todos y cada uno de nosotros.
una cosa preocupa mucho, y es que todavía no nos creemos que somos llamados a evangelizar, que el llamado es para todos. Todavía esperamos que la misión la cumpla el sacerdote solamente. A mi despacho llegan con mucha frecuencia cartas de muchos lugares de la diócesis. Monseñor, mándenos más sacerdotes, porque necesitamos para la evangelización. La solución no es inundar la diócesis de sacerdotes. Tendría que poner 1.600 sacerdotes en las 1.600 capillas que tenemos en nuestra diócesis. ¿De dónde los voy a sacar? La evangelización es de cada bautizado. En cambio, si cada creyente se toma la conciencia de sentir que Dios le llama, se convertirá en un misionero en su comunidad, en un evangelizador entre sus familiares, entre sus vecinos, en sus ambientes de trabajo, y se convertirá en un amplificador que hace resonar este anuncio maravilloso. Hermanos y hermanas, no saquemos más excusas para responderle al Señor, como el profeta Isaías, cuando escuchó la voz del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Nosotros podamos responderle: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Quizás no sé hablar, quizás tengo miedos, pero si tú me envías, tú me acompañarás, tú irás conmigo. Amén.